presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y seguimos estudiando aquí a través de Karina Guidi Missions, a través de los diferentes grupos, gracias a los grupos que nos permiten, amén, y de las diferentes páginas en Facebook que nos permiten compartir con todos ustedes la palabra de Dios, este estudio como todos los demás, y también a través de Radio C4, que el Señor les bendiga grandemente. Así que vamos a comenzar ya con el capítulo 16 de Jueces, y también estamos usando la Biblia de Estudio del Expositor. En el día de mañana, primero y principal les comento, Marcelo Guidi cumple años. Número 2, ya mañana también voy saliendo para Brasil, así que ahí todo el mundo recuerde de saludarle en el amor del Señor Jesús. Vamos entonces a comenzar, hermanos. Mire, en este estudio vemos nosotros las luchas y vemos las conquistas de hombres y mujeres de Dios. Amén. Ahora, lo ideal sería que nosotros tengamos solamente conquistas, que solamente hayan victorias y derrotas ninguna. Pero no es la realidad nuestra. Aún a pesar de haber nacido de nuevo, aún siendo lleno con el Espíritu Santo, nosotros también pasamos por derrotas. Entonces, hay enemigos, en este caso vamos a verlo, los enemigos externos, si no son derrotados, entonces somos vencidos por los enemigos internos, hermanos, que son nuestras propias pasiones malas. Vamos a ver esto, aquí estaba Sansón en Gaza, y dice así: y fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y entró a ella, se aproximó a ella. Cuando dice aquí la palabra yo, ¿verdad? Nos dice que este incidente, amén, sucedió después de la matanza de los 1000 filisteos que vimos en los capítulos anteriores, pero no nos dice cuánto tiempo antes. Sansón podía desgarrar leones, él podía conquistar filisteos, él podía hacer estas grandes y poderosas hazañas, pero él no podía, es decir, que él no había una conquista, vamos a decir, en ciertas situaciones personales. Por eso yo le puse allí como título conquistas personales. Amén. Dios te bendiga, Hilda. Entonces, hay una sola manera y hay un solo camino para que nosotros podamos mantenernos en estas victorias y que estas victorias podamos nosotros vivirlas de cada vez que nosotros nos enfrentamos a estos enemigos. Pero así todo, también, hermanos, tenemos que nosotros entender que aún estamos en este cuerpo físico, que aún estamos nosotros viviendo en este mundo y que el pecado tiene control en muchos aspectos muchas veces, pero el único camino es por medio de la fe en la sangre del Señor Jesucristo. Es decir, que a pesar de las luchas y a pesar de las batallas, usted pueda mantener su fe, su confianza, su diligencia en la cruz del Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Lilia, Ersi, Bárbara y los que están viendo a partir de este momento. Estamos estudiando Jueces, las conquistas internas, muy, muy importante. Dios te bendiga, hermano Edgar, etcétera, los que están allí también. Entonces, el creyente tiene que entender que el Señor Jesucristo, Él es la fuente por el cual nosotros recibimos todas las cosas que provienen de Dios. Entonces el Señor, a través del Espíritu Santo, Él nos da las victorias. Estas victorias son victorias que proceden del Calvario. Es decir, gracias a la virtud de Cristo, gracias al rendimiento de Cristo, no es gracias a mi rendimiento. No significa que porque Sansón era muy fuerte, o era un nazareo, o sus padres eran cristianos, o porque él tenía mucha fuerza, etcétera. Gracias, tita. Ale, Dios te bendiga, Matilde y todo. Gloria a Dios, aleluya. Levanten allí esto, ayúdenme, se los ruego. Entonces, el que obra en nuestra vida totalmente es el Espíritu Santo, hermanos.
Nosotros no ganamos ninguna conquista porque no tenemos la fortaleza, no tenemos la suficiente voluntad. Todas estas cosas son cosas buenas, pero no nos dan la victoria. La victoria viene, amén, viene por el lado traspasado de Cristo. La victoria viene por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Gracias Ariel, gracias Nancy. Aleluya, bendito Señor. Y solamente Él puede darnos estas victorias. Vamos al versículo 2 del capítulo 16 de Jueces, y por favor quédese ahí e invite a alguien más. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo cercaron y le pusieron espías toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Es decir, había un complot para matar a Sansón, y entonces estaban esperándole hasta la mañana. Pero Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares. Escuche, estas puertas eran puertas gigantescas y pesadísimas, con pilar y todo, ¿verdad? Y su cerrojo se las echó al hombro y se fue, y se subió con ellas a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. A ver, hermano, mire, todo esto pudo haber pesado 450 o más libras. Estamos hablando de un peso enorme. Él solo, él mismo, amén. Jamás él podría haber hecho algo así. Entonces, pero con la ayuda del Espíritu Santo todo es posible. Solo nosotros, a nuestras expensas, si somos dejados solos, hermanos, mire, somos derrotados todas las veces. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y en un sentido, pero sin la unión profana, esto era un tipo de Cristo. Es decir, no estamos incluyendo allí las actitudes erróneas de este hombre, pero él era un tipo, estamos hablando de un tipo del Señor Jesucristo, quien desciende a la tierra, amén, no para tener una participación pecaminosa con los habitantes de la tierra, jamás, sin pecado, sino que Él viene a redimir la raza caída de Adán. Y entonces, al venir el día, al rayar el alba, al salir el sol, Él rompe las cadenas de la tumba, Él asciende al Hebrón celestial, gloria a Dios, asegurando la vida eterna para ti y para mí, y convirtiéndose en nuestro intercesor delante de Dios el Padre. Recuerde que allí Él va para Gaza, y lo primero que Él ve en Gaza es una mujer, y una mujer ramera, y Él obviamente se aproximó, se unió a ella. Versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. Esta es otra, la cual se llamaba Dalila, un creyente que es controlado. Estamos viendo aquí un creyente dominado y controlado por la obstinación, por la justicia propia. Él va cayendo cada vez un poquito más profundo en un pecado, ¿verdad? En una tendencia que él tiene, en un deseo personal que él tiene. Por eso esto explica la conducta terrible que él muestra, o que se muestra aquí entre Sansón y Dalila. Versículo 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale y entérate en qué consiste su fuerza tan enorme y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100,000 siclos de plata. Escuche, aquí nosotros estamos descubriendo los atentados de Satanás, la manera del enemigo, cuáles son sus planes, cuál es su estrategia. Él lo que quiere de nosotros es dominarnos, controlarnos y mantenernos atados. Hermanos, esto es el plan del diablo. Así es como el enemigo se sigue manejando hasta el día de hoy, y en realidad no ha cambiado, ¿verdad? Entonces, hasta ahora los filisteos habían tenido mucha cautela con Sansón. Incluso no podían ver manera de derrotarle, pero aún se daban cuenta que debía haber algún secreto para su fuerza. Es decir, algo tiene que haber. Este hombre es un hombre diferente, es un hombre particular.
Hay un misterio encerrado en la vida de este hombre y nosotros queremos averiguar, debido a que ellos, porque escuche, el enemigo va rondeando hasta que va encontrando cuál es tu debilidad, hermano. Entonces, cuando ya más o menos tiene una idea de cuál es tu debilidad y ve que en ese momento estás en esa debilidad, obviamente en este caso él estaba con esta mujer filistea con la cual Sansón estaba encantado, entonces van hacia esta mujer y le dice, ayúdanos para que podamos nosotros descubrir cuál es el secreto, cuál es el motivo por el cual él tiene esta fuerza tan grande, porque queremos nosotros controlarlo, dominarlo y atarlo. Esto es la manera en la cual el enemigo actúa con todos nosotros también. Gracias a todos los que se están conectando, avísele a alguien más y compártalo. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza tan grande y cómo podrás ser atado para ser dominado. Recuerde que Sansón se había enamorado de esta mujer. Bueno, una pasión muy grande aquí. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes, probablemente se refiere a una cuerda triple de gato, que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Cuando ella le pregunta, a él le dice esto, ¿verdad? Estamos leyendo el capítulo 16 de Jueces, amén, en este estudio que estamos haciendo de Jueces, amén. Entonces dice, y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella lo ató con ellos. Y estaban espías en casa de ella en una cámara. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando siente el fuego, y no se supo en qué consistía su fuerza. Es decir, no se pudieron dar cuenta, gracias a los que se van conectando, no se pudieron dar cuenta en qué consistía el secreto, cuál era el secreto de su fuerza, porque él obviamente engaña allí y dice, no, si a mí me atan con 7 mimbres verdes que no han sido enjutos, con esto me debilitaré. Esto le dice ahora su mujer filistea a Dalila. Dalila le pasa la información y ellos tratan de esa manera y ven que la situación no es así. No consiguen dominarle. El enemigo va a tratar varias maneras de dominarte a ti, hermano. Mire, él no se cansa. Él no está de vacaciones, él no está en cuarentena, él va a seguir buscando de una manera u otra. Por eso dice la palabra que el león rugiente, ¿verdad? Está ronda y ronda y ronda, buscando a quién devorar. A veces encuentra algunos en que en ese momento no consigue devorarles, pero ahí encuentra otros que sí. Versículo 10 del capítulo 16 de Jueces. Sí, quédese conmigo. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, yo te ruego, cómo podrás ser atado, cómo puedes tú ser dominado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, con las cuales ninguna cosa se haya hecho, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en una cámara, pero él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y les dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Ustedes vayan notando algo. Ya se va acercando. La insistencia, hermanos, es tremenda. Escuchen, la insistencia de una mujer a un hombre y este hombre enamorado puede llegar a ser fatal. Ahora, él se va acercando
ahora hacia el objeto o el secreto de su fuerza. Vean que primero era ser atado con cuerdas, ahora ser atado con cuerdas nuevas, y ahora está llevándola a ella a las guedejas en su cabello. Es decir, de a poquito se va convenciendo, de a poquito él va entrando a revelar este gran secreto que no le tenía prohibido, se le tenía prohibido revelarlo, ¿verdad? El secreto de su fuerza, por supuesto el Espíritu Santo, pero sabemos que tenía que ver con su cabello, y ahora él le dice, bueno, si yo fuere atado, ¿no? Si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela, ahora él ya se acerca aquí, mire, al cabello, Bueno, por eso, por primera vez, él menciona su cabello, que es símbolo de su fuerza. No es posible tener una comunión cercana con el mundo sin al final terminar siendo parte de él, hermanos. Y lo que le sucede a Sansón le va a suceder a cualquiera. Es más, hermanos, sí, también Ricardo, claro, Dianita. Entonces, esto le va a suceder a cualquiera, hermanos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, Dios Todopoderoso, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Como Dios nunca cambia tampoco el encanto del mundo, tampoco cambia, hermano. Los peligros del mundo siguen siendo los mismos de aquel entonces con Sansón y Dalila como lo son hoy. Versículo 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún cuál es el secreto de tu gran fuerza. Y aconteció que, apretándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. O sea, la insistencia de ella le lloraba y le lloraba y le lloraba, no me amas, no, es que lo que pasa es que tú no me quieres, por eso no me lo quieres decir, ay no, que tú no me... Bueno, y esa insistencia, ¿verdad? Exactamente, Edgar, amén, y Miguel y todos los demás, esa insistencia terminó venciendo al hombre. Dice, él nunca debiera haber estado en ese lugar, amén. Y yo creo que no es posible que ningún creyente se someta a una situación así, sino el resultado final sería exactamente como el de Sansón. Es la comunión con el mundo que nos trae los mayores problemas. Amén. Bueno, vea. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios. Mire lo que le dice, yo soy separado de Dios, separado para Dios, consagrado para Dios, santificado para Dios, desde el vientre de mi madre. Bueno, eso es lo que él le dice a ella, pero lamentablemente la realidad es que a él le estaba costando muchísimo vivir de esa manera. O sea, nosotros, hermanos, tras el nuevo nacimiento hemos sido separados para Dios, hemos sido consagrados para el Señor, aleluya, pero eso no significa que estemos viviendo nosotros conforme a esta condición, ¿verdad? O más bien, a esta posición en la cual nosotros hemos sido llamados. Es decir, la condición en la cual nosotros estamos viviendo no siempre se asemeja a la posición a la cual nosotros hemos sido llamados, ¿vio? Porque aquí vemos que él le dice, yo soy separado, dice, desde el vientre de mi madre. Y le dice, si yo fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y seré debilitado como todos los hombres. Tenga mucho cuidado en quien confía, hermano. No se puede confiar en nadie. Preste atención. Mire, yo digo algo, no se puede confiar ni hasta en tu sombra. Veo que se dice, no confíes ni hasta en tu sombra. Te das vuelta y le dices, sombra, apártate, quédate. Ni en la sombra a veces se puede confiar. Entonces, mucho menos confiar en alguien que no conoce a Cristo. Dios te bendiga, Ismael. Amén. Sí, hermano, es verdad. Bueno, a ver, cuando aquí vemos la mujer, a ver, ahora ya empezamos acá con la mujer, pero
cuando vemos a la mujer, aquí vemos que, Satanás usa a una mujer, a Eva, para arrastrar a la raza humana, pero el Señor, gloria, Él corrigió todo, porque Él usa también a una mujer para levantar a la raza humana, amén. Entonces, ahora, la mujer, aquí en este caso, esta mujer, y se menciona en la Biblia muchas mujeres, libro de Proverbios, etcétera. Y la mujer es un tipo, o a veces la muestra a la mujer como las doctrinas falsas, ¿sí? Las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, tipificado por mujer. Aquí entonces tenemos todo esto que tiene que ver con la vida del mundo, la religión del mundo, una mujer filistea, adoradora de ídolos, ¿cierto? Que entonces se va metiendo en el corazón de este hombre de Sansón, un hombre nazareo, separado y consagrado por el Señor. Esto no significa que las mujeres sean así, sino que estamos hablando de un símbolo o un tipo aquí en la Biblia, en muchas ocasiones, utilizando a la mujer como un tipo de lo que serían las falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Veamos, sigamos aquí, hermanos amados. Dice, versículo 18, y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, ¿por qué? Porque ahora ella se da cuenta, no, este está siendo sincero. Ahora me está diciendo realmente cuál es el secreto de su fuerza. Y envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Ella lo vendió. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Entonces, aquí vemos que ella lo que quería era esto. A ella no le importaba Sansón, no le importaban los filisteos, no le importaba nada. A ella lo que le importaba era el dinero. Recuerde lo que la palabra del Señor dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Él pensaba, dice, esta vez va a ser la misma que las otras veces, me escaparé. Es decir, él se da cuenta que no tiene su cabello cuando se despierta del sueño, se da cuenta. Pero la confianza en él mismo, ¿verdad? Estaba acostumbrado a tener la victoria siempre. Ay, no va a ser difícil y no va a ser diferente esta vez. La situación es que, hermanos, podemos nosotros ver victorias por un tiempo, pero en algún momento vemos una gran derrota y entonces tratamos con nuestras fuerzas. Él trata enteramente con sus fuerzas porque la fuerza del Señor, del Espíritu Santo, se había apartado de él y él no se había dado cuenta, dice, pero él no sabía, dice, que el Señor ya se había apartado de él. No hay nada peor, hermano, que se pueda decir de una persona, de alguien que ha conocido al Señor. No hay nada peor que uno pueda experimentar en el que el Espíritu Santo se haya apartado. Versículo 21, capítulo 16. Pero los filisteos echaron mano de él y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Los filisteos le sacaron los ojos y degradaron a este hombre y lo convirtieron como en un payaso. Es decir, aquí Sansón se convierte en el entretenimiento del pueblo enemigo, porque sabe, hace años, hermanos, hace años, el Espíritu del Señor a mí me mostró que los creyentes muchas veces nos convertimos en esto, en el entretenimiento de los espíritus de demonios. Así mismo, mire, se aparecen en las campañas, se aparecen en las reuniones, se aparecen en los cultos, toman control a veces de los mismos predicadores que predican cualquier cosa, que dan falsa doctrina, que empiezan a hacer show de milagros y un entretenimiento. Y los espíritus de demonios se entretienen tremendamente
con las cosas que hacen los creyentes. Entonces vea que los filisteos le sacan los ojos. Queda este hombre totalmente miserable para moler grano, para burlarse de él. Y este es el resultado, hermanos, de la asociación con el mundo. El mundo al final termina teniendo dominio. El cristiano pierde su vista, pierde su libertad y se convierte en el proveedor del entretenimiento y de la diversión, ¿verdad?, del mundo. Es decir, la iglesia convirtiéndose en el entretenimiento del mundo. Esto es algo tremendo, hermano, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces, ya la iglesia, en vez de ser un lugar de oración, una casa de oración, ahora es un centro social. Es un club social que provee un buen entretenimiento, ¿verdad? Bueno, que el Señor nos ayude, hermanos. Versículo 22. Y el cabello de su cabeza, escuche, hermano, porque ahora viene la palabra, esta es la palabra de esperanza para todos nosotros. Y esta palabra de esperanza que leemos aquí en el versículo 22, y es muy importante. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Gloria a Dios que el pelo crece de vuelta, hermano. Amén. Bueno, mire, a mí que se me cae tanto el pelo. Y ahora estoy notando que unos pelitos nuevos están creciendo, ¿verdad? Que uno se alegra, las mujeres, los hombres. Pero aquí estamos hablando en el sentido espiritual. Sí, el cabello le volvió a crecer. Es decir, hay una nueva esperanza aquí. El Señor todavía estaba con Sansón y entonces ahora es necesario un arrepentimiento, es necesario una búsqueda del Señor muy profunda y esto lo vemos en la vida de Sansón sin duda. Amén. Entonces, el creyente caído, ¿qué significa? Puede volver a levantarse y el cabello en sentido espiritual puede comenzar a crecer otra vez. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, ¿verdad? Ellos decían, ay, bueno, nosotros hemos conseguido a Sansón, hemos derrotado a Sansón, la hemos vencido y ha sido todo gracias a nuestro Dios Dagón. Así es que ellos lo veían, era un Dios que era mitad cuerpo de hombre, mitad pez, ¿verdad? Bien, entonces dice, ay, el Dios Dagón derrotó al Dios de los israelitas. Esta era la manera en la cual ellos lo veían. Y viéndolo el pueblo, loaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Mientras tanto, el cabello de Sansón crecía de vuelta. Y aconteció que todos estuvieron alegres en su corazón y dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y ellos no se daban cuenta, hermanos, aleluya, que el cabello de Sansón estaba creciendo de vuelta. Oh, no sabes, siento la presencia del Señor muy fuerte. No sé ni por qué me puse esto tan abrigado, hermano, porque estoy con un calor terrible. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete, de entretenimiento, de diversión para todos ellos y lo pusieron entre las columnas. Es decir, lo pusieron entre las columnas que sostenían la casa o el templo del culto al dios de ellos, al dios Dagón. Y Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, porque recuerde que no veía, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí, y en el alto piso había como 3,000 hombres y mujeres. Oh, Dios poderoso, estaba toda, mire, estaba la crème de la crème, estaba toda la élite, ¿verdad?, de los filisteos, que estaban mirando el escarnio de Sansón, estaban viendo a Sansón, el espectáculo, ¿cierto?, burlándose de él, riéndose de él, de su ceguera, de que estaba ahora derrotado, atado, dominado.
Entonces clamó Sansón al Señor. Y esta es la respuesta para ti, hermano. Tú te encuentras atado, tú te encuentras ahora en cadenas, tú te encuentras en este momento caído espiritualmente. Mire, tal vez así, siquiera un poco. Clama al Señor, pero tiene que ser un clamor en desesperación, porque sin desesperación no hay liberación, hermano. Muchas veces no clamamos a alta voz. Él clamó al Señor. Y este es el tipo de oración que Dios va a oír y que Dios va a responder. Y él dijo, Señor Dios, ¿verdad? Quiere decir Dios de los pactos. Él estaba hablando al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él se humilla debajo de la poderosa mano de Dios y le dice, acuérdate ahora de mí. Aleluya. Oh, no hay nadie que le haya dicho al Señor, acuérdate de mí, y que el Señor no se haya acordado de él y no le haya libertado, ¿verdad, hermanos? Y le dice, Señor Dios, acuérdate ahora de mí y esfuérzame, te ruego. Solamente esta vez, es decir, una vez más, siempre necesitamos una vez más. Porque ¿sabe qué, hermano? Las derrotas a lo largo de toda nuestra vida cristiana, estoy diciendo, son muchas, son varias. Entonces siempre le tenemos que pedir, Señor, esfuérzame una vez más. Y la próxima vez vamos cayendo, Señor, esfuérzame. Te ruego una vez más, acuérdate de mí y esfuérzame. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Es decir, no puedo ver. Espiritualmente estoy ciego. Espiritualmente mi vista se ha debilitado. Señor, ayúdame para que pueda volver a ver. Entendamos esto en el sentido espiritual. Amén. Dios te bendiga, Arturo. Gracias por conectarse. Escuche esto desde el principio. Estamos hablando de las victorias, hermano, de estas derrotas y de estas conquistas personales. Aleluya, en la vida de Sansón. Entonces, yo digo, ¿verdad? Aquí dice, escuche esto, hermanos. Entonces, y la casa estaba llena de hombres, se burlaron. Él clama al Señor, ora al Señor. Dice, tomó luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las cuales se sustentaba la casa y estribó en ellas, la una contra la mano derecha y la otra con la izquierda. Entonces, todos esos miles que estaban de filisteos, cuando vieron que él puso su brazo alrededor de estas dos columnas, los gestos y la burla probablemente se pudieron oír hasta las distancias. ¿Qué está queriendo hacer? No puede hacer nada, está derrotado. Está ciego, está débil, no puede hacer nada. Y él abrazándose de estas dos columnas, hermano. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Oh Dios. Ahora, entienda, él no cometió un suicidio, no, sino que más bien él dio su vida. Es otra cosa diferente aquí. Y estribando con esfuerzo, cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de ellos que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Zora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Si ellos hubieran venido a él cuando él estaba vivo, ahora viene toda su familia, toda la parentela para sepultarle. Sin embargo, cuando estos, ¿verdad?, hubieran llegado a Sansón cuando él todavía estaba vivo, en lugar de solamente cuando él murió, la situación hubiera sido muy diferente. Recuerde que en realidad Sansón no contó nunca con nadie que le apoyara y que le ayudara en su ministerio. Recuerde eso también, hermano. Bueno, y ahora con esto pasamos, porque ya termina esta historia aquí de Sansón, que es fantástica, hermanos. Usted léala y estúdiela por usted mismo y retroceda este video para que lo pueda ver completamente. Pero tenemos que pasar al capítulo 17 de Jueces en este poquito tiempo que nos queda. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías, déjeme decirle. El resto de este libro
del libro de Jueces no se trata más de los jueces que fueron levantados por el Señor, sino más bien que ahora se empieza a tratar de asuntos internos de la nación de Israel. Fue hecho, por supuesto, con un propósito. Es para mostrar la condición moral interior de la nación, es decir, qué estaba sucediendo dentro del corazón de la nación. Era algo despreciable, era miserable. Bueno, en un cuadro muy triste nos muestra el Espíritu Santo de la confusión, de la apostasía, de la idolatría, del pecado, de la violencia, hasta el final que llegamos de este libro, donde básicamente vemos la anarquía personalizada y el abandono total de la Biblia. 4 veces en esta sección del libro dice, cada cual, escuche una frase, cada cual hacía lo que era recto a sus propios ojos. Cada cual hacía lo que le parecía bien delante de sus propios ojos. Y yo creo, hermanos, que en cierta manera esta es la manera en la cual la mayoría de la humanidad vive. Cada uno hace conforme a como mejor le parece. Bueno, entonces vemos que este hombre del monte de Efraín, llamado Micaías, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron quitados, por lo que tú pronunciaste maldición, y de que hablaste también a mis oídos, he aquí que aquel dinero está en mi poder, yo lo tomé. Y le dijo su madre, bendito de Jehová sea mi hijo. Por lo visto, Micaías había robado esta cantidad de plata de su madre. Como veremos, está esto conectado con la idolatría. Él pues devolvió, dice, los 1100 siclos de plata de su madre. Esto era un valor posiblemente hoy en día de unos $7,000, $8,000. Yo, de mi parte, solemnemente había consagrado este dinero al Señor por mi hijo para hacer una imagen de escultura y otra de fundición. Ahora pues, te lo devuelvo a ti. Como veremos aquí, hermanos, la mayor parte del pueblo de Israel, la cual el Espíritu Santo desea que sirva de tipo, ¿verdad? Ellos valoraban al Señor y los ídolos como uno y lo mismo. O sea, ellos tenían al Señor Dios y también a los ídolos. Es decir, bueno, vamos a darle a todo. Esto es lo que sucede mucho cuando los creyentes colocan su fe en muchas cosas. Es decir, como digo yo, le disparan a todo y dicen, a algo le voy a pegar. No podemos nosotros poner nuestra fe en Jesús y en alguna superstición, en Jesús y en algo más. No es Jesús y algo más, o Jesús o alguien más. Es Jesucristo solamente, es decir, quien Él es Dios y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Así como hoy en día la iglesia moderna entra la contaminación de la idolatría, de la superstición, de la religiosidad del mundo. Y esto empieza a penetrar en el corazón mismo de la iglesia. Ahora estamos nosotros viendo en estos pasajes, hasta el final del libro de Jueces, la condición interna, los asuntos internos de Israel. Dice el versículo 4, capítulo 17, sin embargo, él devolvió el dinero a su madre, tomando entonces su madre 200 siclos de plata, los dio al fundidor, el cual hizo de ellos una imagen de escultura y otra de fundición, las cuales estaban en casa de Micaías. Estos no son los filisteos, hermano. No estamos hablando de los filisteos que estaban haciendo esto. No. Estamos hablando del pueblo de Dios, entendamos. Ese culto era un culto falso, un culto a otro Jesús, un culto que es otro espíritu, otro evangelio, ¿verdad? Tremendo. Entonces, muchas iglesias modernas, en realidad, ¿sabe lo que están haciendo? Son fundidoras de imágenes. Sí, fundidoras de imágenes, de escultura y fundición. Dice, pero en una forma diferente ahora es como era antes. Ahora es, sectarismo, metodología, falsa doctrina, filosofías, religiosidad, legalismo, etc. De este modo, este hombre Micaías tuvo una casa de dioses. Escuche. No solamente que su madre le fundió, ¿no? e hizo hacer con este dinero, con esta plata, hizo hacer una imagen, sino que además
este hombre, Micaías, él tenía una casa de dioses, él tenía una casa de ídolos, pues hizo un efod. ¡Ay, qué bueno! El efod está bien. El efod se convierte en un objeto de adoración e ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. Estas imágenes que vemos aquí junto con el efod, el terafín y los sacerdotes, sugieren que esta capilla familiar era una imitación corrupta del tabernáculo. Es decir, vamos a hacer nuestro propio tabernáculo aquí, nuestro propio sistema de adoración aquí en la casa. Yo no sé si usted ha visto, quizás, depende de qué país, pero era muy común en las mismas casas, inclusive a veces mansiones, estas casas más, ¿no?, importantes, que tuvieran sus propias capillas, sus propios altares. Hoy en día todavía en muchos países tienen sus propios altares en la casa. La palabra, aquí vemos que todo esto era contrario a la palabra de Dios. La palabra ordenaba un solo lugar de adoración, prohibía las imágenes. El único lugar de adoración era Jerusalén. En la Biblia no se da ninguna descripción del terafín, ¿no? Pero el terafín era un ídolo, era una imagen, ¿verdad?, a la cual se le consultaba. Bueno, en estos días no había rey en Israel, cada cual hacía lo que era recto a sus propios ojos. Sí, es verdad, no había rey en Israel, pero el Señor Dios Todopoderoso, Él era el rey del pueblo. Pero no, el Señor fue enviando los jueces, no oían a los jueces, volvían a caer en la apostasía, o más bien se hundían más en la apostasía, y el Señor era su rey, pero ellos no había ley aquí, hermanos, no había nada, debido al liderazgo inapropiado de la iglesia, porque ¿sabe qué? Cuando el pueblo no tiene un liderazgo apropiado, el pueblo perece. La iglesia moderna, hermanos, en estos momentos carece de un liderazgo bíblico. Liderazgo hay muchísimos, sí, y se hacen muchas cosas buenas, pero un liderazgo bíblico, a mí el Señor me lo dijo claramente, se hacen muchas cosas, se predica mucho, pero no como quiero yo, ¿verdad? Es decir, siempre hay un apartamiento en cuanto a la manera de Dios y el gobierno de Dios. Entonces, vea, hay diferentes falsas doctrinas. La diferencia entre ahora y ese tiempo antes es que la gente en la actualidad no está haciendo tanto lo que es recto a sus propios ojos, sino más bien lo que es recto a los ojos de otra persona también, quien es más bien un lobo vestido de oveja. ¿Por qué? Porque hay predicadores que predican falsas doctrinas y por supuesto los oyentes se van guiando por las palabras que están siendo dichas y enseñadas por estas personas. Así como el Señor lo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 14 al 20. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, recuerda, la tribu de Judá, la tribu de Cristo, el cual era levita y peregrinaba allí. La declaración de este versículo no significa que este levita era de la tribu de Judá, sino más bien que él había hecho su hogar en Belén, que estaba en el reino de la tribu de Judá. Y este hombre se había salido de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde hallase lugar. Y prosiguiendo su viaje, llegó al monte de Efraín, a casa de Micaías, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí vemos que este hombre empieza a buscar dónde vivir y entonces llega a la casa de este hombre, buscando un lugar en que servir. Y Micaías le dice, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde sea que encuentre, es decir, donde hallare. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y me serás en lugar de padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, además de tu propia ropa y comida. Y el levita se quedó, ¿verdad? Dijo, ay, sí, qué bueno, aquí mira, fíjate, el sacerdote me está dando lugar donde vivir, me da ropa, me da comida, me da un lugar aquí en este templo familiar. Micaías llamó a su capilla Casa de Dios, así la llamó, que en realidad es en el hebreo original, pero el Espíritu Santo la llamó, como lo leemos en el versículo 5, Casa de Dioses. Ah, bendito Señor. La verdadera casa de Dios fue abandonada y difícil de hallar. En ese entonces, como es hoy en día,
y muy a menudo cuando se halla, la caracteriza más el entretenimiento que la adoración. Es decir, él llega a este lugar no era casa de Dios, era una casa de entretenimiento, era una casa de dioses, era una casa de religiosidad. Y parece que ahora los predicadores están en oferta, ¿verdad? Dice, ay, ven, no, ¿y tú qué haces? No, estoy buscando dónde quedarme. Bueno, ven, quédate aquí, que aquí entonces tú puedes tener un puesto. Entonces son vendidos o son comprados al mejor postor. Hoy tenemos predicadores, hermanos, que predican solamente por el dinero, el amor al dinero. Y entonces ellos van a donde sea que encuentran una mejor oportunidad financiera. Acordó pues el levita en morar con aquel hombre, y él lo tenía como a uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita. Ay, mire, me ordenaron, me consagraron, me dieron un puesto en la iglesia. Y aquel joven le servía de sacerdote y estaba en casa de Micaías. Y Micaías dijo, ahora sé que el Señor me hará bien, ya que tengo un levita por sacerdote. Todavía él pensaba que el Señor estaba con él. No resultó exactamente de esta manera, hermanos, porque después le robó ambas cosas. Le robó los ídolos y su sacerdote. Él tenía, como algunas personas en la actualidad, un poco de conocimiento del culto bíblico, pero solamente suficiente para hacerle una idolatría y supersticioso. Es decir, lo que hizo fue básicamente él aumentar su idolatría y aumentar este sacerdocio falso. Después en el capítulo 18 habla de los micaítas y de los danitas. No se lo pierda, hermano, por favor. Estamos aquí aprendiendo y viendo muchos trazos que encontramos hoy en día en la iglesia moderna también. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Nos encontramos en otro programa especial mañana. No estoy segura si lo voy a poder hacer, posiblemente sí, pero como sea, estamos aquí transmitiendo también los cultos que vamos a tener en Brasil. Ahora, a partir del día 4, 5, 6, 7 y 8. El día 8 son tres servicios, por ejemplo. Allí en Brasilia, no se lo pierda a través de Karina Guidi Missions, los grupos, y que el Señor les guarde poderosamente.